Pues la trayectoria de la profesora Antonia, digamos que en el contexto de los posgrados la conocemos por sus trabajos en torno al análisis del discurso en las clases de ciencias y en los procesos de construcción de argumentación y consenso que se construyen en las aulas, rescatando un poco la voz y los procesos que desarrollan los estudiantes en las aulas. Pero además de esto, pues la profesora Antonia tiene otro tipo de trabajos, los más recientes, digamos, en torno a, a la búsqueda del reconocimiento de procesos socioculturales y que se dan en contextos de educación rural, indígena, eh, y todos estos estudios pues los realiza desde un enfoque etnográfico y sociocultural del análisis del discurso. Nos agrada mucho que esté aquí presente con nosotros y seguramente va a enriquecer las discusiones que tenemos en este momento. Muchas gracias, profe Antonia. También nos acompañará en la mesa la profesora Carmen Alicia Rodríguez. La profesora es egresada de nuestra maestría en docencia de las ciencias naturales. También agradezco de manera muy especial que haya aceptado la invitación a estar en esta mesa. La profesora Carmen Alicia es profesora en el Colegio Gran Colombiano de la localidad 7 de Bogotá. Es profesora de la Secretaría de Educación del Distrito. Es licenciada en Química por la Universidad Pedagógica. Tiene una especialización en aprendizaje escolar y sus dificultades por la Universidad Cooperativa de Colombia. Ha realizado pues un trabajo de sistematización particularmente dentro del contexto del trabajo de grado que presentó en la maestría alrededor de la construcción de fenomenologías de la interacción y de la equivalencia de la acción química de las sustancias, que trabajó a través de una propuesta de aula con estudiantes de 10º grado, y seguramente también su experiencia en este ámbito enriquecerá nuestra conversación el día de hoy. Y la tercera integrante de esta mesa, muy femenina esta mesa, es la profesora Ingrid Vera, que es profesora de los posgrados en docencia de las ciencias del Departamento de Física, es egresada de estos programas, egresada de la licenciatura de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, también es docente de la Secretaría de Educación del Distrito, lleva ya 23 años como docente en el Colegio Ismael Perdomo, y es catedrática pues, de la Universidad Pedagógica, ha realizado distintos proyectos de investigación, particularmente un proyecto sobre el Observatorio de Política Pública de Bogotá en el 2003, el proyecto de Jóvenes por Derechos en el 2010, y tiene reconocimientos como el primer Premio Nacional de Investigación e Innovación que da el IDEP en el 2010. Entonces, bueno, seguramente va a estar muy rica la conversación con ustedes. La convocatoria que tenemos para este espacio gira alrededor de una situación que ha sido, como ya lo mencioné, preocupación de nosotros dentro de los posgrados, y es reconocer que los profesores dentro de su práctica realizan muchas experiencias que son muy significativas para ellos y para sus estudiantes dentro de sus contextos, y muchas veces esas experiencias se quedan en el ámbito de lo anecdótico, de los comentarios que pueden hacer entre sí los profes, pero muchas veces no hay forma de pasar a otro ámbito del discurso esas prácticas y de mostrarlas y de que haya un reconocimiento de ese tipo de trabajo del profesor. Por eso para nosotros es importante preguntarnos por cuáles son esas estrategias que pueden apoyar la documentación, la recuperación y análisis de las experiencias del aula, con el fin de que eso se configure en un discurso público. Entonces sabemos que pues cada uno de nosotros, los que estamos aquí participando en este conversatorio, pero particularmente las 3 profesoras invitadas,
a este panel, pues nos podrán dar algunos elementos desde sus experiencias en particular. Entonces, para no agobiarlos más, vamos a dar paso a la participación. Comenzamos con la profesora Antonia. Tiene la palabra, profe. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a Liliana por esta invitación. Para mí es un honor poder participar con ustedes y un gran placer para poder tener una interacción, sobre todo con los estudiantes, y poder compartir lo que haya yo podido aprender en todos estos años y comunicar a toda la gente que está presente estas experiencias, y espero que tengamos un intercambio después bueno para poder recoger las inquietudes, porque ahí es donde puede uno compartir mucho más. Entonces, empezaré por plantear, no sé si, Liliana, si se puede presentar la presentación o ya la tienen ahí incluida. No, no la hemos compartido con nadie. No sé si la profe tiene activo la opción de compartir o la comparto yo aquí. Sí, mejor compártela tú. Listo. Es un PowerPoint sobre la sistematización de las experiencias de ciencias naturales, pero que está centrada sobre todo en consideraciones generales sobre la calidad. Y esto es debido a que creo que uno de los motivos fundamentales por los que es importante sistematizar las experiencias, en el fondo está la posibilidad de utilizar estas experiencias para mejorar la docencia, para mejorar la calidad y saber cómo recogerlas y qué recoger de ellas y cómo compartirlas para poder trabajar sobre ellas. Bueno, no sé cómo aquí vamos pasando. No. Si quieres, si hay problema, Liliana, mejor entonces simplemente voy comentando. Bueno, tengo aquí, no sé si ya están viendo la pantalla. Sí se ve la pantalla, pero no tiene texto. Ah, sí. Aquí ya, es que le tengo que dar clic para que aparezca. Listo. Bueno, pues entonces, si pasas a la siguiente. Bueno, un poco lo que está en el fondo del problema es la necesidad educativa en un mundo globalizado, que los alumnos necesitamos que se adapten a los cambios continuos. Entre otros cambios, estamos viviendo ahora unos cambios muy significativos, como es esto de la pandemia, pero la movilidad, la migración, una serie de fenómenos sociales y también naturales hacen que los alumnos vayan a tener que adaptarse a muchos cambios. Estamos en una época de crisis y de cambios que tienen que ser muy fácil, o sea, tenemos que adaptar a los alumnos para que ellos puedan enfrentar estos cambios, pero también formarlos en valores humanos universales y, entre otros, el respeto a la pluralidad cultural y, en particular, saber escuchar, saber razonar, saber enfrentarse a diferentes situaciones tratando de entender a los demás con una capacidad crítica. En este sentido, voy a abordar las diferentes concepciones sobre calidad. Si quieres, más adelante, Liliana, porque creo que
de la calidad, como decía yo al principio, es lo que está en el fondo de por qué queremos sistematizar estas experiencias para mejorar la enseñanza. Y una de las cosas que me interesa resaltar aquí es que la calidad no depende solamente de condiciones materiales de las escuelas. Podemos encontrar una gran calidad y una buena enseñanza en condiciones a veces que no son las mejores. No digo que las condiciones materiales no ayuden, pero no necesariamente es la única condición. La educación formal de los docentes también es un factor muy importante, pero no es el único factor que influye sobre la calidad de enseñanza. Los métodos y técnicas al mismo tiempo también son importantes en el sentido de compartir con los alumnos y tener la posibilidad de utilizar formas en donde se recoja mejor sus experiencias y se pueda trabajar con ellos. Pero no es el único factor. Para hacer propuestas que mejoren la calidad educativa se requiere conocer bien las prácticas educativas cotidianas en las aulas de nuestras escuelas. La calidad está relacionada directamente con la relación entre el maestro y sus alumnos. Es ahí donde quiero poner el énfasis y es ahí donde se relaciona con lo que es la necesidad de sistematizar las prácticas docentes y las formas de enseñanza que pueden mejorar esta calidad. La calidad educativa se expresa en estrategias. Más adelante, Liliana. En estrategias educativas exitosas generadas en la interacción entre maestros y alumnos. Y esto sí es una cosa que me interesa mucho enfatizar, porque tenemos una política internacional que se supone que está basada en detectar a través de pruebas a los alumnos, pruebas estandarizadas a los docentes, para detectar cómo enseñan y cómo se puede mejorar la calidad. La relación entre maestros y alumnos y sus prácticas cotidianas no se pueden detectar en pruebas. Está demostrado a través de investigaciones, a través de las prácticas, de las pruebas, y tenemos evidencia que maestros que salen bien en las pruebas son pésimos para la enseñanza y maestros al revés que no pueden resolver estas pruebas tienen una relación muy positiva y muy exitosa con sus alumnos. Entonces, es muy importante que no se base las propuestas en detectar, en hacer pruebas. Algunos recursos teóricos metodológicos. El análisis cuidadoso de contenidos académicos, en este caso científicos, son como una construcción discursiva de los maestros y los alumnos frente a la que se orientan las participaciones. Esto es algunos de los recursos que se necesitan para poder analizar estas prácticas. La perspectiva etnográfica es uno de los enfoques que nos permiten entender no solo el discurso, sino las condiciones generales en las que se está ubicando esta enseñanza. Las condiciones culturales de la escuela, las condiciones de los alumnos, el contexto cultural en el que viven, y esto se refleja en las prácticas en el aula. Entonces, esta perspectiva nos permite entender, ya más allá del discurso concreto, nos permite entender cómo están participando los alumnos
y cómo se vincula esto con las condiciones culturales y su experiencia en el contexto de la escuela. Sin embargo, es importante la concepción del discurso también. La psicología discursiva y cultural es uno de los instrumentos importantes para poder hacer este análisis en el contexto interactivo. Se entiende que el discurso construye realidades e identidades. No solo comunica, sino también construye realidades. Porque las palabras no solo informan, también persuaden, convencen, orientan, generan deseos, creencias, ayudan a que los alumnos puedan sentirse incorporados, construye identidades. A través del discurso nosotros podemos hacer que un alumno se sienta reconocido y que fortalezca cierto tipo de actitudes o que deseche otras actitudes. Pero el discurso no es nada más, como decía, sino que hay que entender estos análisis en el contexto cultural. En particular, la investigación empírica que yo realicé es una investigación que se hace en salones de escuelas primarias de zonas marginales y rurales de México, porque a mí me interesa no solo ver cómo se trabaja en medios favorecidos, sino también en medios culturalmente diferentes y poco favorecidos desde el punto de vista económico, aunque muchas veces culturalmente tienen una serie de recursos distintos y positivos para que sean reconocidos en la escuela. La observación de clases de ciencias se hizo con un registro etnográfico en el que yo personalmente, porque es importante la presencia personal, recogí la información, el ambiente, la situación que se estaba viviendo, pero también realicé video y grabaciones de audio. Esto lo planteo en el sentido de decir que para los alumnos que están estudiando la maestría y para los profesores y para cuando se quiere hacer investigación, si no se tienen los recursos para tener una grabación de audio, siempre se puede que un compañero observe las clases y que luego comunique lo que observó de la clase que un profesor dio. Sin embargo, si se tiene la posibilidad de grabar, aunque sea con el teléfono celular o con lo que sea, ciertas interacciones de pares entre los alumnos o interacciones cuando están haciendo un experimento o la comunicación que hay entre el maestro y los alumnos en ciertos momentos de la clase es un instrumento muy importante. Aquí pueden ver el tipo de escuelas en las que estoy trabajando, en las que he trabajado, que no son escuelas que tienen todos los recursos, sin embargo, son escuelas en donde los alumnos están muy interesados en lo que se está haciendo, como pueden ver. Uno de los aspectos importantes a rescatar, y esto se puede ver en situaciones cuando yo saco el video o cuando saco grabaciones, selecciono fragmentos pequeños porque es difícil analizar mucho más ampliamente, fragmentos pequeños en donde haya mucha interacción en el aula. Cuando hay mucho aparente ruido, es que muchos alumnos están participando y eso quiere decir que tienen interés y que hay la posibilidad de analizar qué es lo que está ocurriendo ahí, porque ahí es donde se pueden ver más actividades y actitudes que se están fomentando. Entonces, aquí selecciono, por ejemplo,
cuando hay argumentación y razonamiento y qué es lo que están haciendo los maestros y las maestras en esos momentos. Esta es una clase donde estaban trabajando la fuerza de gravedad y la maestra pensó en un experimento porque acababa de ocurrir una actividad, una feria en el pueblo en donde había globos de gas, que dicen de gas, y los niños compraron muchos globos. Entonces ella planteó una actividad sobre los globos. Entonces dice, a ver, tengo 2 globos, uno con gas y otro sin gas. Suelto uno y suelto otro al mismo tiempo. Los alumnos rápidamente dicen, uno se cae y otro flota. Sin embargo, ella no se queda ahí. Otros dicen se caen juntos. Sino que insiste en por qué. ¿Por qué se va a caer uno y otro flota? O sea, buscar las causas. Porque el aire dice, pasas a la siguiente, por favor. Como muchos están participando porque ellos querían decir, bueno, a ver en orden, ¿por qué? Porque como tiene aire dentro, el mismo globo se sube. Y ella insiste en que expliquen bien. Pero el otro también tiene aire, si no, ¿con qué lo inflé? Se ríen. A ver, Iván, ¿por qué uno tiene gas y otro tiene aire? ¿Y qué pasa con que uno tenga gas y otro tenga aire? Que uno pesa y otro no. Hasta ahí van como precisando cuál es la causa, pero también la maestra se da la posibilidad de aportar en ese momento que uno va a pesar más que otro y otro va a pesar menos. Entonces el que pesa más es atraído más pronto por esa fuerza. Si no, sí o no, sí. Si se dan cuenta, no necesariamente ahí está toda la explicación científica, sino porque falta plantear el problema de la densidad. Pero lo importante que quiero resaltar aquí, en muchos de los ejemplos que yo pongo, no necesariamente el maestro sabe todas las respuestas, pero sí promueve que los alumnos vayan analizando y, en este caso, como generando una actitud de ir explicándose más a fondo qué es lo que está pasando y cuáles son los factores que están interviniendo, cuál es la razón entre la diferencia entre un globo y el otro. Entonces es todo un proceso en donde los porqués están jugando un papel muy importante para que ellos vayan analizando qué es lo que ocurre. Más adelante, bueno, aquí ven un maestro en unas niñas que no habían podido entender, se acerca a ellas y trabaja con ellas un poquito, les explica y ahí como que hace que estas niñas se incorporen a la dinámica de la clase y puedan participar más activamente. Se ve un nivel de interacción muy fuerte entre esos tres, entre el maestro y las 2 niñas. Esto es una cosa que es importante. Claro que cuando se tiene una clase muy grande, es difícil atender parcialmente a cada uno de los niños. Más adelante, probablemente un ejemplo que ya han visto porque a mí me encanta, es también en una clase sobre gravedad, en donde un niño, están haciendo un experimento para ver cuáles son los materiales más densos y los menos densos. Y están pesando diferentes materiales, pero el mismo volumen. Pero después que pesan diferentes materiales, pasan a hacer una lista como haciendo hipótesis de cuáles son los materiales más densos y los menos densos. Y como ocurre en algunas ocasiones, el problema de la densidad es difícil distinguirlo en la primaria,
por lo cual muchas veces se confunde con el peso. Y en esta situación vamos a ver un caso en este sentido. Un niño está levantando la mano insistentemente hasta que el maestro le dice, sí, hijo, dime, que a veces la madera es más pesada que el hierro. Y el maestro dice, ¿seguro? Esa pregunta seguro es como negando la respuesta. Y el niño insiste, es más, todos los niños insisten. Sí, porque a ver, cárguese un árbol, a ver si no está pesado. Ahí muchos niños se ríen y hay muchos comentarios entre unos y otros y el maestro se sonríe porque ahí no sabe muy bien cómo manejar el problema de la densidad y dice, bueno, pongamos fierro por mayoría de opiniones y luego vamos a hacer una lista. Pero el niño insiste, ¿cómo vamos a saber que está bien? Si se dan cuenta, aquí este niño no solo está razonando por sí mismo, sino que está exigiendo que lo convenzan con argumentos más sólidos o con evidencias. ¿Cómo vamos a saber si está bien? Esto es una cosa que no siempre ocurre, pero es muy positivo en el sentido de que más allá de la palabra del maestro, el niño está exigiendo que lo convenzan con evidencia. Si bien aquí hay un problema con el contenido, lo que sí estamos viendo muy claramente es que hay una actitud de razonamiento propio y además de exigencia de que se ponga en evidencia lo que se está diciendo, que es la exigencia de que haya pruebas. Y eso es muy, muy importante en la enseñanza de la ciencia. Aquí vemos un ejemplo de unos niños de una zona rural en donde hay escuelas unitarias, en donde están todos los niños de todos los grados juntos, que están haciendo un experimento de qué les pasa a las cosas con el calor. Entonces están todos los niños viendo qué les pasó a diferentes materiales con el calor. Más adelante, ellos hicieron hipótesis y están planteando qué es lo que les pasó. Entonces dice, el vidrio se calentó, la sal se puso morena. Sin embargo, los niños no están todos convencidos de lo que pasó y no solo vinieron a exponer las cuestiones en las que ya tenían consenso, sino que siguieron argumentando entre ellos. Aquí podemos ver a dos niños que están discutiendo qué es lo que le pasó a las cosas. Y no dejaron de discutir porque no estaban convencidos. Entonces, esto también es una cosa muy importante en términos de lo que es importante para nosotros en la enseñanza de las ciencias. Más adelante ya voy más rápido. Un ejemplo de cómo también los niños pueden hacer preguntas. Y no solo preguntas, sino responderse entre ellos analizando qué es lo que puede ocurrir. Entonces una niña pregunta, ¿por qué no nos caemos? Cuando están hablando del sistema solar. Y el maestro dice, a ver, ¿quién sabe eso? Esta es una cosa muy importante porque no siempre el maestro tiene que dar las respuestas. A veces es importante que devuelva las preguntas para buscar cómo pueden ellos encontrar explicaciones. Y aquí se da una serie de interacciones en donde los niños van buscando cuál puede ser la razón. Entonces, un niño dice, porque una fuerza magnética nos sostiene a nosotros, hablando como de la gravedad en la Tierra. Pero la niña insiste, ¿pero quién sostiene a la Tierra? Y otra niña hace una especie de modelo, porque dice, porque al girar genera aire que la sostiene a la Tierra.
y otros dicen hay una fuerza magnética que nos jala para abajo, pero como que la luna nos tiene amarrados, pero pesa más la Tierra y jalaría la luna. Y el maestro, ya, bueno, ¿cómo se llama esa fuerza? Aquí el maestro no recoge toda la discusión que se dio, aunque sí en un momento hace que la niña que dijo porque al girar genera aire que la sostiene, pasa adelante y explica a la niña por qué piensa eso. Entonces, es una manera de ver, aquí podemos ver cómo están discutiendo los niños y buscando explicaciones que los convenzan. Y cómo el maestro, al devolver la pregunta, genera toda esta situación. El siguiente experimento, el siguiente fragmento, bueno, voy a pasar ya muy rápido por el tiempo. Es un maestro que les dice que cuando nosotros nos frotamos las manos, vamos a producir calor, pero pasa de esa experiencia particular a explicar que la fricción es lo que produce calor. En ese sentido, se pasa de un hecho empírico a la causa. Y es una de las maneras importantes cómo podemos retomar la experiencia de los alumnos, pero llevarlos a la causa que produce eso, y eso permite una generalización. Entonces, podemos decir que la ciencia en el aula, en general, es una ciencia viva y en construcción, y que esa construcción es una construcción negociada. No siempre queda como una verdad establecida, y es importante que sea así, porque eso permite que fomentemos lo más importante en la enseñanza de ciencias en los niveles básicos, que es la capacidad de analizar y de pensar de los alumnos. En el aula se usan recursos de legitimación semejantes a los de la construcción de la ciencia entre los científicos, como es la argumentación, el razonamiento, el poner a prueba las ideas, el consenso, las analogías como lo de la niña cuando la Tierra da vueltas genera aire y eso la sostiene. Es una analogía con lo que ocurre con los avioncitos de papel. Y esto es un cuestionamiento al positivismo. Hay una riqueza y una complejidad en el proceso de construcción del conocimiento, y los alumnos son sujetos activos que están también participando. ¿Qué es importante en este sentido? Que la relación entre el maestro y los alumnos, el primero les comunique confianza, les muestre respeto por sus puntos de vista y no los culpe por sus dificultades. La forma en que el maestro reconoce y retoma el conocimiento de los alumnos es fundamental para que los alumnos puedan razonar, argumentar, poner a prueba sus ideas. Y esto se debe al compromiso del maestro en cómo transmite el gusto por aprender. El valor social de la educación también es otro elemento importante, porque encontramos en México, por ejemplo, comparado con otros países desarrollados, que para los alumnos es fundamental y para los padres de familia es fundamental que los niños se eduquen, porque eso les va a permitir salir de condiciones de marginación, o al menos eso es lo que está en el discurso. Algunas actitudes y recursos discursivos de los maestros para promover el razonamiento y la construcción del conocimiento son demandar que expliquen y justifiquen sus versiones. Ese porqué permanente es muy importante. Pedir que argumenten y evidencien lo que ellos piensan a través de validar sus versiones. Pedir que pongan a prueba lo que piensan, reconocer e incorporar al debate
versiones divergentes, porque eso permite que ellos comparen y puedan analizar los diferentes puntos de vista, aceptar los errores y en general. Por eso considero que es muy importante estudiar el discurso escolar para entender la calidad de los procesos educativos y la importancia de fortalecer las prácticas cotidianas de los docentes que contribuyen a promover y facilitar los procesos de razonamiento y de construcción del conocimiento de los alumnos. Todo esto depende de que recojamos esas experiencias, que las grabemos y que analicemos esos momentos de mucha participación para ver qué está ocurriendo ahí y justamente en esos momentos ver y convencernos de que esos procesos son los que pueden fortalecerse, esas experiencias son las que pueden retomarse por otros maestros porque son más cercanas a lo que ellos pueden hacer y también darse cuenta de algunos aspectos que se pueden mejorar. Pues muchas gracias y como decía, gracias por la invitación y gracias por la posibilidad de estar con ustedes.